Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Marifer Centeno y les quiero dar la bienvenida a una nueva sección del canal que se llama La Letra del Crimen, en la cual vamos a analizar desde la grafología las cartas históricas de diferentes asesinos, con el fin de que pues echar luz a saber un poco más de ellos, qué pasaba en sus mentes, por qué escribían como escribían y por qué actuaban como actuaban, qué pasaba en estas cabezas para justificar o a veces para disfrutar lo que estaban haciendo. Por otro lado, en este espacio la letra nos va a contar historias que a veces las palabras no se atreven a decir porque no alcanzan o porque no hacen justicia. En este espacio la letra de alguna forma creo que se va a convertir en el mejor reflejo y en el mejor espejo de cómo está una persona. Hoy vamos a hablar de un caso que ha conmocionado al mundo entero. Paralizó en los años 90 al mundo. Un parricidio, pero un parricidio en el código postal más caro del mundo. Eric y Lyle Menéndez habían asesinado a sus papás. Y creo que esto vale la pena decir, porque realmente hemos visto series, hemos visto documentos, hemos visto la condena, el juicio fue televisado. Todos hablábamos de qué pasaba y bueno, yo la verdad no, pero me refiero a que fue un tema sumamente mediático y cuando empieza a salir en plataformas se convirtió en algo de lo que sí todos hablamos, pero con la visión del presente. Lyle y Eric Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres. Esto fue en 1989. Un parricidio brutal en una mansión de Beverly Hills, repito, el código postal más caro del mundo, que parecía sacado de una película de Hollywood porque ellos aparentaban ser la familia perfecta. El padre perfecto, ejecutivo exitoso, hombre de negocios poderoso, pero también no solamente este hombre perfecto, sino también la esposa perfecta y los hijos perfectos. Hay que recordar que incluso el tema del cabello del hermano mayor de los Menéndez se convirtió en un tema importantísimo de su imagen. Él ocultaba a todo el mundo porque su papá quería mantener esta imagen de perfección inmaculada. Ellos nunca negaron haber disparado, pero desde un principio argumentaron que fue en defensa propia. Incluso cuando la abogada hace estas preguntas durante el juicio, el fin era demostrar que fue por defensa propia. Por otro lado, decirlo tal cual. Ellos argumentan que actúan en defensa propia porque por años sufrieron abuso físico, emocional y también sexual. Y decirlo. Al final del día, su padre no dejaba de ser un ejecutivo importantísimo, el líder de Menudo, el hombre que tocaba y que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Un hombre que además en juicio no encontraron a nadie que pudiera hablar bien de él, que no sea su secretaria. Entonces la historia se convierte en algo muy importante. También hay que decirlo, en los años 90 nadie creía en la versión de los Menéndez. ¿Por qué? Porque no tienen el perfil de la víctima perfecta. Son unos muchachos ricos que parecían malcriados y que además parecía que en un ataque de locura o en un impulso habían terminado con la vida de sus padres. Este caso resurgió con muchísima fuerza gracias a documentales, a videos, a series, a análisis. En mayo del 2025, un juez cambia las sentencias que tenían a la cadena perpetua por una condena rebajada de 50 años de perpetua a simple, a lo que los hace inmediatamente elegibles para una libertad condicional, es decir, sí podrían salir. Así que parecería que por fin podrían tener la libertad en agosto del 2025. La Junta de Libertad Condicional les niega la libertad, pero no solamente eso, sino que con primero a Eric y después a Lyle, pero que consideran que siguen siendo un peligro para la sociedad, que no son lo suficientemente aptos. Yo decía que en el año 2026, pero en realidad sería hasta el año 2028, cuando se pueda volver a revisar este caso, cuando se pueda volver a tomar una determinación. Y en medio de todo esto ha surgido una pieza clave. Hay un escrito a mano de Eric Menéndez, el menor de los hermanos, quien por cierto no solamente se ha casado estando en prisión, sino que también
él tiene grupos religiosos dentro de la prisión en la que está. Esta carta que además no solamente sacude todo, sino que hoy por hoy es un elemento probatorio importantísimo. ¿Qué es lo que dice esta carta? Pues son revelaciones desgarradoras del miedo que Eric sentía por su padre, un grito silencioso de auxilio que nunca fue escuchado en su momento, probablemente por prejuicios, probablemente porque no eran las víctimas perfectas, ideales, y porque el parricidio era mucho más potente que el mundo no estaba preparado, no, vamos, el nivel de violencia con los años ha aumentado y con esto la capacidad de sorprendimiento ha disminuido. Pero en ese momento era algo totalmente nuevo. Vamos a ver por qué la escritura no miente y qué es lo que revela la escritura de estas cartas. Yo le pido por favor que la vean, porque es una carta que aparentemente es extensa. A mí el texto como grafóloga no me importa tanto. Lo que me importa son algunas palabras, estímulos. Lo que me importa justamente es poder analizar la personalidad, en qué momento hay más variaciones en la escritura. Lo primero que hay que hacer es encontrar el gesto gráfico. Esta carta empieza, y además fíjate, tantos años después, y menciona de forma repetida a sus papás. Se le escribe a Andy y le dice: ¿cómo estás? Espero que mejor que yo. Ha pasado mucho tiempo desde que nos dimos por última vez, demasiado. Ojalá pudiera verte. Ojalá pudiera salir a verte después de Acción de Gracia. Estábamos hablando también de si iríamos y encontraríamos a mis papás. Decidimos que no, porque eso hacía las cosas que fueran demasiado caras. Ella dijo que podía esperar hasta Navidad, pero cuando llegaron a decir eso, yo ya estaba jugando esta temporada de básquetbol y no vale la pena volar por aquí, ya. Fue una llamada muy estresante para ti y para algunos amigos de la preparatoria, pero supongo que tendré que esperar un poco. Mamá y papá estuvieron en una fiesta de la empresa. Vinieron como 30 personas y decoraron toda la casa y trajeron un enorme árbol. Compraron montones de cosas en Saks y en Tiffany. Los traigo a colación porque a mamá no le gusta la forma en que el pasado ha regresado. Ellos estaban furiosos. También decoraron la casa para Navidad y eso fue difícil. Recuerdo cuando solíamos decorar juntos. Las cosas cambian, ¿no? Al menos logré salir y pasar el rastro con mis amigos para volver a la rutina. Mamá no se encuentra muy bien. Ella se ve cansada física y emocionalmente. Ella habla de lo que significa y se desahoga, pero una vez que ya no puede más, me siento mal por ella, porque no se desahoga conmigo. Entonces aparecen frases reescritas, aparecen correcciones. De cualquier modo, espero que estés bien. ¿Cómo va tu nueva novia? Suena bastante bien, pudiste conocerla. No puedo esperar a dejar rebook o rehab o reform, que es una palabra ambigua en el manuscrito. Me queda mucho por hacer. Gracias por escribir. Me alegra saber de ti. ¿Cuántas labs? Me alegra saber que sean fácil para tus hijos. Es bueno escuchar. Me siento mejor hoy. Ojalá nos veamos pronto. Y aquí es cuando cierra. Hay que decirlo tal cual. Ahora sí, vamos a empezar a analizar esta carta, porque yo creo que lo primero que podríamos decir es que la escritura es totalmente descendente. Es una escritura totalmente hacia abajo, lo cual claro que habla de una tendencia a la depresión. Ahora, también hay que decir esto, si bien es cierto, yo no puedo diagnosticar, la realidad es que esta carta habla de una forma impresionante de qué pasaba por la cabeza de los hermanos Menéndez, qué pasaba, perdón, por la cabeza de Eric Menéndez específicamente. Habla de tiempo, habla de planes familiares, habla de decoración, habla de escuelas, ¿no? Y esto también habla de un ancla de identidad, una persona que buscaba afectos, que buscaba rutinas. Y por otro lado, la necesidad de mantener la continuidad de yo en un contexto donde todo se reduce a algo que aparentemente es interno. Ahora, también viendo esta carta, no solo vean cómo va totalmente hacia abajo, sino cómo la presión es muy ligera. Es una persona que está muy desgastada emocionalmente. Esto es anterior a que sucediera el accidente. Ahora, cuando dicen mamá, papá, que son las figuras neutrales del vínculo, nota cómo la escritura cambia, más grandes, más marcadas o repisadas. ¿Qué refleja esto? Dependencia, ambigüedad, ambivalencia, lealtad. Ahora, la palabra Navidad también aparece más grande, símbolo de familia, de pasado, pero de contraste, porque además antes contra ahora. Y por otro lado, también cuando escribe casa, parece que crece, ¿no? ¿Por qué? Porque es un territorio emocional.
El tamaño es de mediano a pequeño, son letras controladas, no tienen expansión, por lo tanto es una persona que es plenamente consciente de la realidad, pero que también tiene autocontrol. Y vas a decir tú, ¿cómo puedes decir que tiene autocontrol si terminó con la vida de sus papás? Yo creo que hay que decir tres cosas aquí muy importantes. Un acto impulsivo no es necesariamente una personalidad impulsiva. Es una persona impulsiva es que siempre actúa sin freno. Aquí tenemos que toda la vida, estos muchachos fueron contenidos por su papá. Y esto estás hablando de personalidad contenida. Estás juntando el trauma y el sometimiento prolongado. Si hay un riesgo de colapso. Este tipo de personalidad lo que hace es aguantar, racionalizar, normalizar, minimizar el dolor y sostener a otros. Se adapta hasta que ya no puede. Cuando colapsa, no colapsa en chiquito, sino en esto que estamos viendo que es enorme. Otra cosa que creo que vale la pena decirlo, es un discurso absolutamente organizado, tiene claridad de ideas. Las rutinas parecen ser muy importantes, es su sostén psicológico, es su sostén mental, tener una rutina, qué va a pasar, en qué momento, cuándo, por qué. Por otro lado, fíjate qué cosa más interesante, cuando tú ves estas cartas, que además es una carta bastante extensa, te das cuenta que hay una separación de palabras suficiente, no amontonada. Una vez más, se trata de contener y me llama mucho la atención cómo la escritura parece que se va frenando. Quiere ir rápido y se frena, quiere ir rápido y se frena. Esto lo vemos también en su vida, vemos cómo trata. Es una continuidad general, pero aparecen palabras con retoques, con palabras reescritas. Es un pensamiento que quiere fluir, pero se autocensura o se corrige para decirlo bien o decirlo seguro. Ahora, es una persona que tiene capacidad para comunicar. La escritura es absolutamente legible. Hay una intención clara de comunicar. Solamente una palabra no se entiende, pero es una persona que tiene agilidad mental. Por eso es que la palabra no se entiende. Por otro lado, la escritura totalmente hacia abajo, porque está deprimido, porque es una persona que además está muy cansado emocionalmente. Por eso es que la letra pierde la firmeza. Cuando tú tienes mucha energía, vas a escribir mucho más fuerte que cuando estás muy cansado. Por otro lado, cuando habla de normalidad, la letra es más limpia, hay menos corrección, pero cuando habla de la familia, hay más tachones, la letra es más densa. Y por otro lado, estos dibujos del final que llaman profundamente la atención. Al final de la carta pone unos dibujos como un árbol de Navidad. Si bien es cierto, la carta emocionalmente habla de la depresión, del cansancio, del desgaste emocional, de la necesidad de que sus ideas sean escuchados, los empastes de esta personalidad que es absolutamente obsesiva, una persona que además nota cómo se regresa, cómo remarca, la necesidad imperiosa que tiene de hablar, es muchísimo texto, tiene muchas ganas de decir lo que está viviendo, tiene muchas ganas de contar su verdad a pesar de lo cansado, ¿no? Y parece que la escritura se regresa porque se acaba frenando. Los espacios son correctos, por lo tanto tiene capacidad para relacionarse, pero pone un árbol que además está hecho solamente con líneas, un arbolito de Navidad se podría dibujar de tantas formas y él decide hacerlo simplificado y titubeante. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento, porque se llaman torsiones. Por otro lado, también pone un muñequito de nieve, pero quiero regresar al árbol de Navidad. Me interesa mucho regresar al árbol de Navidad porque no es decoración, es pertenencia. Y por otro lado, estas angulosidades sí pueden hablar de agresividad, estos rasgos tan tajantes, tan duros, sí pueden hablar de agresividad. Y por otro lado, también muy importante decir, es algo que se repite aunque su vida esté rota, la palabra familia. Hay un muñeco de nieve que invade otra capa, es una figura humana, pero no real, actúa como un símbolo, es una forma humana desactivada emocionalmente, inocente, y no es una regresión patológica, estamos hablando de un tema absolutamente adaptativo. Cuando la realidad es demasiado dura, nuestro cerebro parece que se fuga y busca en muñecos, en imágenes, en dibujos y hasta en artistas. En este caso, lo va y lo lleva. Y por otro lado, no hay movimiento en los dibujos, nadie se está moviendo, no hay amenaza en ese sentido. Lo que hay es cansancio, lo que hay es una quietud que asusta. Y estas torsiones que hablan del sufrimiento, todo lo que son torsiones en grafología, estos muñequitos
símbolos hablan justamente de torsiones. Por otro lado, estamos hablando que la persona que escribe esta carta es una persona plenamente consciente de la realidad. Estamos hablando de una persona que está triste, pero que no está desintegrada. Por otro caso, también decir, hay capacidad de hacer símbolos, tanto de escribir como de dibujar. Tiene capacidad para comunicarse, que yo creo que es esencial. Yo los quiero con todo el corazón y si gusta usted estudiar grafología, hágame el favor de mandarme un WhatsApp. Mi WhatsApp es 55 65 79 98 13 o si me quiere mandar su letra, una carta, un dibujo, mándenme por favor un WhatsApp desde cualquier lugar del mundo al 55 65 79 98 13 y vamos a abrir curso nuevo, así que por favor mándenme un mensaje directo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima entrega.